víctimas de un sádico. Lunes 19 de julio del año 2004, Frey-sur-Marne, una región de París. Eran las 10:30 de la mañana cuando dos trabajadores de mantenimiento del canal de Ourcq hicieron un macabro descubrimiento. Los trabajadores de mantenimiento llegaron por la mañana y descubrieron un cuerpo en la esclusa que estaba en la superficie. El cuerpo es de una mujer joven, desnuda, atada con tiras de cinta adhesiva que le rodean las muñecas. Estaba atada del cuello y los pies. La cinta la mantiene en posición fetal. La evidencia apunta a que fue un asesinato. Alertada, la sección de investigación de París acudió inmediatamente al lugar de los hechos. Llegan los policías, los buzos, por supuesto, sacarán el cuerpo del agua y harán las primeras observaciones sobre el cadáver. El cuerpo estuvo en el agua durante varios días o semanas porque encontramos una especie de espuma que cubría la espalda y parte de los glúteos, lo que es característico de un cuerpo que ha estado en el agua durante mucho tiempo. El cuerpo está en avanzado estado de descomposición y es irreconocible. Y no hay pistas para identificarlo. No hay elementos visibles, no hay ropa, no hay joyas. No hay reloj, no hay pulsera o collar. Externamente no hay elementos que nos permitan tener una idea sobre su identidad, su nombre, fecha de nacimiento, no hay nada. Los policías revisaron inmediatamente la zona. Se realizaron excavaciones en las inmediaciones de la esclusa para ver si éramos capaces de encontrar rastros de pistas, ropa o algo así, pero estas búsquedas fueron en vano. Por el momento, no se sabe quién es la joven y cómo fue asesinada. El cuerpo fue trasladado al Instituto Forense de París y la policía espera que la autopsia proporcione las primeras pistas que puedan arrojar luz sobre su investigación. La primera etapa del examen en un cuerpo descompuesto difícil de identificar es tratar de tener el máximo número de elementos de identificación. Buscar un objeto extraño, buscar lesiones óseas, por ejemplo, y luego crear una imagen general. Por lo tanto, el cuerpo se somete a una radiografía completa, pero este examen no proporciona ninguna información nueva sobre la identidad de la víctima o la causa de muerte. Antes de comenzar el examen externo del cuerpo, el forense retira la cinta adhesiva que ata a la víctima. A continuación, observó que la piel de los dedos se había macerado por la putrefacción, señal de que el cuerpo había estado en el agua durante al menos 8 días. La maceración es sencilla. Es un poco como cuando te bañas o te quedas un rato en el agua. Ves tus dedos ligeramente hinchados, con la huella que se deformará un poco por ese tiempo prolongado en que estuvo dentro del agua. Es decir, como si la epidermis fuera solo un par de guantes que se han añadido a las manos y que, por ejemplo, imposibilitarían la búsqueda de huellas papilares. A continuación, se ordena una reestructuración de las huellas dactilares. El proceso es el siguiente. Se extienden las manos en un tanque de ultrasonidos. Esta reestructuración toma el patrón digital que forma la huella dactilar y esto nos ayuda a la identificación de la víctima. Por desgracia, la piel está demasiado degradada para que los expertos puedan reconstruir las huellas dactilares con suficiente precisión. En 2004, los análisis científicos no permitían reconstruir al 100% las huellas dactilares para identificar a alguien en el archivo. La reconstrucción que se hizo no proporcionó suficientes elementos para que coincidieran con algún archivo. Los investigadores no tienen forma de poner un nombre al cuerpo. La única certeza es que se trata de una mujer de 1,62 m con piel oscura. El forense intenta entonces determinar la edad de la víctima analizando los huesos de la mandíbula. Tomamos los registros dentales, analizamos los dientes y averiguamos si han sido trabajados, cuál es su disposición y, por tanto, analizaremos su aspecto. Esto es lo que llamamos la dentición. Y luego analizaremos la dentición, es decir, la fecha de aparición de los dientes, y esta fecha de aparición nos dará una edad o una aproximación de la edad. El margen que da el odontólogo en este caso es de 38 años con un margen de error de 7 años. Es decir, podría ser una persona de 31 años o una de 45 años.
El experto continúa entonces con la autopsia en busca de la causa de muerte. El forense no encontró signos de lucha, golpes o defensa. Inicialmente determina que probablemente murió ahogada. Para los diagnósticos de ahogamiento, nos basamos en las determinaciones de estroncio, que es un metal pesado que está en el agua circulante y que se supone que no está presente en el agua que bebemos del grifo o en toda el agua a la que tenemos acceso. Pero el nivel de estroncio en la sangre de la víctima era muy bajo, por lo que no se pudo afirmar que la muerte fuera causada por ahogamiento. Con la esperanza de saber más, el forense procedió a analizar los pulmones. La pericia anatomopatológica busca daños pulmonares. Hay toda una serie de elementos que demuestran que hay congestión, es decir, que el pulmón ya no puede respirar por sí mismo, que las vías respiratorias estaban congestionadas y que esto también tenía un efecto sobre la mecánica ventilatoria del pulmón, es decir, sobre la pleura. De ahí la distensión pleural. Por tanto, congestión, enfisema, distensión pleural, 3 elementos a favor de un bloqueo respiratorio, muy a menudo observado en los ahogados. Estos resultados confirman, por tanto, la muerte por ahogamiento, pero también revelan la crueldad del acto homicida. Lo que resulta escalofriante es que al parecer no hubo pérdida del conocimiento. En este punto se puede suponer que el agresor o los agresores arrojaron a la víctima viva al agua. Además, el análisis toxicológico fue negativo. En el momento de su muerte, la víctima no estaba bajo la influencia de ninguna sustancia tóxica o psicotrópica. Es decir, la joven tenía todas sus facultades cuando falleció. En esta fase de la investigación, los policías empiezan a entender que la investigación va a ser muy complicada. No tienen absolutamente ninguna pista o forma de identificar a la víctima. Llevará mucho tiempo. El martes 20 de julio de 2004, los 2 trabajadores de mantenimiento en las orillas del canal de Ord apenas se habían recuperado del descubrimiento del día anterior cuando, cerca de las 10 de la mañana, descubren un nuevo cuerpo en el mismo lugar, en casi las mismas circunstancias, así que llaman a la policía. Al principio creímos que era una broma, que no era en serio, que estaban haciendo lo mismo que el día anterior, pero realmente fue un descubrimiento de un segundo cuerpo. Al llegar al lugar de los hechos, la policía comprobó que esta vez se trataba del cadáver de una joven de unos 20 años. No hay dudas de que el asesinato y el modus operandi es extrañamente similar al del día anterior. Al igual que la mujer anterior, completamente desnuda, sus piernas se encuentran en una posición que se asemeja a la de la primera joven, solo que la joven anterior estaba atada con cinta adhesiva y no con una correa. Pero a diferencia del primer cadáver, este está mucho menos degradado. Suponemos que el cuerpo ha pasado aproximadamente 24 horas en el agua. Otra diferencia importante es que este cuerpo tiene pistas que podrían permitir su identificación. En particular un piercing en el ombligo y unos pendientes. Estos fueron los elementos que caracterizaron y facilitaron la identificación de esta persona. Para saber si la víctima estaba registrada en archivos de la policía, se toman las huellas dactilares. Como el cuerpo está en buen estado de conservación, realizamos inmediatamente una lectura dactiloscópica para poder enviarla al archivo y compararla con la base de datos. Esto permite identificar formalmente a la persona, ponerle un nombre, pero resultó que la búsqueda fue infructuosa y que la persona no es conocida en el archivo de huellas dactilares. Tras estos primeros resultados, el cuerpo fue trasladado al Instituto Forense de París. También en este caso, el médico forense confirmó muchas similitudes con los resultados de la autopsia realizada el día anterior. El médico forense comprobó que no tenía lesiones defensivas, como la joven que revisó el día anterior. En segundo lugar, confirmó que esta persona también murió ahogada. Al igual que la primera víctima, la segunda también se ahogó en el canal. Esta vez, sin embargo, el asesino dejó huellas, sobre todo en el cuello de la joven. Descubrimos lesiones cervicales, lesiones de compresión, lesiones que han infiltrado los músculos del cuello. Por lo tanto, una compresión mecánica, que es el origen de la asfixia mecánica. Por lo tanto, se plantea la cuestión de si hubo un intento de estrangulamiento anterior y se plantea la cuestión de si se le impuso un intento
de estrangulamiento que genera dolor, con la sensación de asfixia además de ahogamiento. Para intentar responder a esta pregunta, se ordenó un examen anatomopatológico de los músculos del cuello y los resultados fueron claros. Los tejidos nos revelaron signos de sufrimiento, de agonía, signos de hipoxia, de falta de oxigenación, no a nivel general, sino a nivel de las células y los tejidos. A pesar de algunas diferencias en el modus operandi, los investigadores están seguros de una cosa. Estas dos víctimas fueron encontradas desnudas, atadas en el mismo lugar, en la misma esclusa. Obviamente, uno se imagina inmediatamente que el autor o los autores son los mismos. El 21 de julio de 2004, tras esta segunda autopsia, se abrió una investigación judicial por doble asesinato. El descubrimiento de los dos cadáveres en la esclusa de Fresnes-sur-Marne no tardó en ser noticia. Es cierto que se trata de descubrimientos muy macabros. La prensa local los anuncia, pero no solo la local, ya que las radios nacionales hablan de ello. Y así, efectivamente, en toda la región, la gente piensa, tenemos un asesino en serie en la zona. Hay una especie de psicosis que se está imponiendo. 2 cadáveres en 2 días. Y es cierto que es demasiado preocupante. En un intento de avanzar en su investigación, los policías ponen la zona donde se encontraron las víctimas en observación permanente. Evidentemente, desplegamos un sistema de vigilancia discreto en el campo alrededor del canal basado en la búsqueda de personas ocultas en la vegetación, a base de medios técnicos como las cámaras que se instalan. Para decirlo claramente, queríamos saber quién era la persona o quiénes habían estado arrojando cuerpos desnudos a este canal. Pero estas operaciones de vigilancia no dieron ningún resultado. Los investigadores concentraron entonces su búsqueda en la identificación de la segunda joven. En primer lugar, comprobaron si se había denunciado su desaparición. A diferencia de la primera persona donde no se denunció su desaparición, con la segunda las cosas fueron más rápido. Los policías fueron a buscar en sus bases de datos y se dieron cuenta de que había una denuncia de desaparición con fecha de 19 de julio de una joven muy parecida, de 23 años, que vive en Saint-Mem, un pequeño pueblo no muy lejano donde se encontró el cuerpo. La policía parece estar muy interesada en esta pista. La joven desaparecida se llama Angélique Depost y los investigadores convocan inmediatamente a sus padres. Los padres les cuentan las circunstancias de la desaparición de su hija, ocurrida el día anterior al hallazgo del segundo cadáver. Los padres contarán el famoso día del 19 de julio, cómo sucedió, y explicarán que almorzaron con Angélique. Hacia las 3 de la tarde, Angélique explica a sus padres que tiene que marcharse para encontrarse con su novio, un tal Sylvain, y se va a pie con su bolso. Sin embargo, los padres señalan que es anormal que Angélique vaya a pie ese día, ya que Sylvain suele recoger a Angélique delante de la casa. A partir de entonces, los padres no tienen absolutamente ninguna noticia de su hija, esperan. Normalmente cuando llega tarde a casa suele llamar al menos para avisar, pero no es así. Empiezan a preocuparse e intentan llamarla, pero no responde. Los policías interrogaron entonces a los padres. ¿Su hija llevaba joyas el día que desapareció? Efectivamente, afirman que tenía pendientes y un piercing en el ombligo, lo que refuerza la idea de que podría tratarse de la víctima descubierta. Los padres de Angélique nos mostraron la identificación de su hija y por la foto de su identificación, para nosotros no hay duda de que la segunda víctima es efectivamente Angélique. Evidentemente, un simple parecido fotográfico no es suficiente. La policía decidió realizar un análisis de ADN. Es decir, se tomaron muestras de ADN de los padres de Angélique y con esas muestras de ADN se pudo comprobar que existía un vínculo evidente entre la joven víctima número 2 y los padres, por lo que se identificó que el cuerpo descubierto en Fresnes-sur-Marne era el de Angélique.
Los padres estaban desolados cuando les dijeron que era su hija, porque cuando tienes un familiar que desaparece, la idea es que reaparezca. Cuando se les dice no, su hija de 23 años es la segunda joven que encontraron ahogada en el canal, los padres quedan desolados. Sabiendo que los asesinos suelen estar cerca de sus víctimas, los policías llevan a cabo una investigación de personalidad interrogando a las personas que rodean a Angelique Despaux. Angelique es una mujer joven muy normal. Tiene 23 años, realiza pequeños trabajos temporales, sobre todo de asistencia personal, y su ambición, como la de cualquier joven de esa edad, es ser económicamente independiente. En realidad es una joven normal y común que no da problemas a sus padres, que es agradable, que vive con ellos de forma afectuosa, que tiene una buena relación con ellos. Es una chica ordinaria. ¿Le gusta salir con sus amigos? ¿Es una persona animada? ¿Le gusta la fiesta? ¿Normal para una joven de su edad? En las audiencias, 3 nombres siguen apareciendo para los investigadores. Descubren que la joven está especialmente unida a 3 hombres. Gregory, su exnovio, Sylvain, su actual novio, Cyril, su mejor amigo. En primer lugar, la policía se interesa por el actual novio de Angelique, Sylvain, con quien solo lleva 6 días de relación. Con el pretexto de una cita con él, salió de casa de sus padres la tarde del 19 de julio. El hombre fue puesto inmediatamente bajo custodia policial. Y al ser interrogado sobre su actuación el 19 de julio, dijo que estaba en el trabajo, dio su horario de trabajo, dijo que no tenía contacto con Angelique y no esperaba verla por la tarde, ya que estaba trabajando. ¿Mintió Angelique a sus padres sobre sus planes de ese día o Sylvain ocultaba la verdad? Cuando los investigadores interrogan a su empleador, este confirma que el joven estaba en el trabajo ese día. Sylvain queda por tanto exculpado, pero da a la policía un dato interesante. El día de su desaparición, a las 20 horas, Angelique le envió un extraño mensaje. Durante su interrogatorio, Sylvain contó que el 19 de julio recibió un mensaje de texto de Angelique, en el que le pedía que fuera a recogerla a la estación Mitry-Mory a la medianoche. Llegó a la estación y ella no estaba allí, esperó unos 25 minutos, media hora, decidió marcharse sin siquiera ponerse en contacto con ella. Si no estaba en el lugar de reunión, ¿por qué Angelique envió este mensaje? Y sobre todo, ¿dónde estaba ese día y con quién? Los investigadores deciden entonces interrogar al segundo hombre del entorno de la víctima, su mejor amigo, Cyril Koskinas. Cyril nos dirá de hecho que está muy unido a Angelique, que se conocen muy bien, que es casi su confidente, que ella confía en él con bastante facilidad. También le preguntaron a Cyril Koskinas lo que hizo esa tarde, pero el joven se mostró muy evasivo. Cyril dice que no recuerda realmente si trabajó ese día o no. Y rápidamente dirigirá a los investigadores hacia un hombre llamado Gregory, el exnovio de Angelique. Nos dijo que tenía dudas, o al menos sospechas sobre el exnovio Gregory, diciendo básicamente que si algo le había pasado a Angelique, probablemente fue Gregory. Cyril Koskinas explicó a los investigadores los motivos de su preocupación. Durante su audiencia, Cyril presentó 3 mensajes de texto que había recibido de Angelique. El primero a las 18 horas, diciéndole que estaba con Gregory, su exnovio. Otro a las 18:30 horas, diciéndole que no debía contarle a Sylvain. Y otro alrededor de las 20:21 horas, explicando que Gregory la estaba chantajeando y amenazando con contarle todo a Sylvain. Cyril Koskinas recibe entonces un último mensaje de Angelique en el que le pide que vaya a reunirse con ella en Fres-sur-Marne. Afirmó que acudió al lugar cerca de las 23 horas del 19 de julio y declaró que permaneció ahí unos 15 minutos y como no llegó, se fue del lugar. Cyril explica entonces que envió un mensaje de texto a Angelique diciendo: «Estoy aquí, pero no hay nadie. Ten cuidado, no confío en Gregory». Este tercer hombre, Gregory, interesa cada vez más a los investigadores y a medida que avanzan las audiencias descubren que tiene un perfil particular.
Los padres de Angelique conocen bien a Gregory porque había vivido con ellos unos 3 o 4 meses. Angelique les dijo que había dejado a Gregory porque era violento y la golpeaba. Inmediatamente, el hombre fue citado para una audiencia. Gregory explicó que efectivamente había tenido una relación con Angelique, que había durado 1 año y que efectivamente habían terminado la relación. Y que desde marzo no veía a Angelique, que ella no tenía relación con ella. Le preguntamos a Gregory por su horario del día 19 de julio y nos dijo que estuvo en el trabajo por la mañana y en la tarde siempre estuvo en presencia de su jefe. Como en el caso de Sylvain, la coartada de Gregory es confirmada por su empleador. El hombre está limpio. Solo el mejor amigo de Angelique permanece en la mira de los policías. Cyril Koskinas nos interesó un poco más porque no fue capaz de darnos una coartada creíble para el día 19. Pero eso no es todo. Fue el único que nos habló de Fray-sur-Marne, que es casualmente el lugar donde encontraron los cuerpos. Ninguno de los otros testigos escuchados en esta fase, ni las personas detenidas por la policía, nos hablaron de Fray-sur-Marne. Cyril fue el primero en hablarnos de ese lugar y eso pondría en alerta a los investigadores que se dijeron: debemos descubrir lo que Cyril no nos dijo, qué es lo que tiene que ocultar. Ante todas estas preguntas, Cyril Koskinas fue puesto bajo custodia policial. Pero antes de volver a interrogarlo, la policía se dirigió a su casa para realizar una investigación en los alrededores y ahí, para su gran sorpresa, Los policías encontraron testigos que vieron juntos a Cyril y Angelique en el patio del edificio la tarde del 19 de julio. Sin embargo, Cyril Koskinas había afirmado que no había visto a Angelique esa tarde, por tanto había mentido. Los investigadores quieren saber más sobre él. Cyril Koskinas es un joven de 23 años que vive solo en un pequeño edificio de Mitry Mori. Hace trabajos esporádicos de medio tiempo. Cyril es un personaje bastante peculiar. Viste de forma gótica, de negro. Tiene el pelo largo, las cejas cortadas en triángulo, tiene tatuajes por todas partes, en particular una cruz de Malta e incluso la cara de su exnovia tatuada en el estómago. Es un personaje bastante intrigante. Él y Angelique se conocieron en el año 2001. Trabajaban en el mismo lugar y de ahí nació una relación que se hizo bastante estrecha, pero nunca pasó de ser una relación amistosa. Pero al indagar en el pasado judicial del joven, Rápidamente se descubrió que Cyril Koskinas aparece en los archivos de la Policía Nacional como alguien citado como autor de un caso de secuestro y agresión sexual ocurrido en junio. En efecto, el 9 de junio de 2004, poco más de un mes antes del descubrimiento de los 2 cadáveres, una tal Stephanie, de 21 años, presentó una denuncia contra Cyril Koskinas. Fueron a entrevistar a esta joven para saber a qué se debe la denuncia y para que explique las circunstancias bajo las que conoció a este chico. La primera vez que vi a Koskinas fue en la calle que lleva a las oficinas para búsqueda de empleos. Pasó por delante de mí y en ese momento me preguntó si buscaba algo. Bueno, la conversación comenzó así. Sí buscaba algo, entonces le dije que iba a la oficina de empleo. Él me dijo dónde estaba y me preguntó si quería ir a beber algo con él después. Parecía agradable, así que accedí. Cyril Koskinas llevó entonces a Stephanie a su casa. Teníamos una relación completamente banal, bueno, normal. Yo no sospechaba nada. No había nada que me hiciera pensar lo que estaba a punto de suceder. Él me inspiraba confianza. Más tarde, en su casa, Cyril muestra a Stephanie un cajón en el que guarda accesorios sadomasoquistas. Entonces le propone atarla. La joven se niega, pero ante la insistencia del joven, finalmente accede. Saca una cadena. No sé qué era exactamente, pero tenía las manos y los pies atados. Así que estoy boca abajo y de hecho estoy en esta posición. Y es entonces cuando empieza a ponerme una mordaza en la boca. Y efectivamente cuando tienes eso en la boca ya no puedes hablar. Fue entonces cuando empecé a llorar y cuanto más lloraba, más disfrutaba él. Esa sonrisa decía...
Si a ti te duele, a mí me alegra. Es como si lo hubiera dicho. Y entonces pensé, estoy en aprietos. Comencé a tener miedo porque él no quería desatarme de inmediato. Mi siguiente pensamiento fue, seguramente me va a violar. Cyril accede finalmente a quitar la mordaza de la boca de la joven. Pero el calvario de Stephanie solamente había comenzado, porque su torturador la retendrá durante 5 días, haciéndola sufrir tocamientos y numerosas humillaciones sexuales. Solamente seguía pensando, esto no va a terminar hasta que me viole. Porque estaba segura de que ese era su objetivo, es decir, no se secuestra a alguien solo para masturbarse. Al llegar el 5.º día de cautiverio, Cyril Koskinas comete un error y sale del apartamento, olvidando cerrar la puerta tras de sí. Stephanie aprovecha su oportunidad y consigue escapar. Y entonces fui a la policía, les expliqué lo que estaba pasando y eso fue un segundo shock para mí. Me hicieron sentir que no me creían realmente. Me hicieron sentir como si estuviera mintiendo. En ese momento, la denuncia de Stephanie fue sorprendentemente desestimada. Pero cuando la joven cuenta su pesadilla a los policías que investigan el doble asesinato en el canal de Orr, estos le escucharon de otra manera. En la mente de un investigador, por un lado tienes un testimonio que implica a una persona diciendo que tiene prácticas bastante violentas y que no duda en usar la fuerza en sus relaciones íntimas. Y por el otro lado te encuentras con 2 cadáveres, uno de los cuales es muy cercano a esa persona. Te dices que quizá haya una relación potencial y que es imperativo investigar más a fondo esta pista. Para los investigadores, saber que Cyril Koskinas es un adepto a las relaciones sadomasoquistas es una información muy importante. El sadomasoquismo es la realización de una fantasía basada en un juego relacional de dominación y sumisión y que implica tener una especie de mezcla entre placer y dolor. Todavía en custodia, Cyril Koskinas parece ser ahora el sospechoso número 1. Los policías lo interrogaron entonces sobre sus prácticas sexuales, porque pensaban que el hombre podía haber mantenido relaciones sadomasoquistas con Angelique Depost, que habían resultado en un diferente crimen. Cyril obviamente no quiere hablar de ello. Dice que es parte de su vida privada, que no es asunto de ellos. No hay que exagerar, porque Angelique es su mejor amiga y él no tiene ninguna responsabilidad, y que no está involucrado en la muerte de Angelique. En cuanto a la primera víctima, aún sin identificar, el joven dice no conocerla, pero cuando la policía registra su casa, descubrimos una fotografía de una mujer joven de piel oscura, de baja estatura, con el rostro oculto por un sombrero, y que podía coincidir con la primera víctima, y entonces concluimos que podría ser ella. Los investigadores también descubrieron un rollo de cinta adhesiva idéntico al utilizado para atar a la primera víctima. Este objeto es importante. Es importante porque, en primer lugar, obviamente nos preguntamos si es el mismo rollo adhesivo. Pero es adhesivo, puede tener huellas dactilares, puede tener ADN. Pedimos 2 tipos de análisis, uno técnico de las características del rollo adhesivo y en segundo lugar, determinar si hay algún ADN que pueda vincular a Cyril Koskinas o posiblemente a la víctima. Durante sus investigaciones en el domicilio del sospechoso, los policías descubrieron una toalla de baño y un paño de cocina manchados de sangre. Durante el registro, los investigadores se llevaron de la casa de Cyril Koskinas todo lo que pudiera contener residuos, como por ejemplo la bolsa de la aspiradora. Sabemos que son lugares donde los posibles autores habrán limpiado la escena del crimen, el cadáver, etc. Y es ahí donde podemos encontrar material, sobre todo genético, que nos puede ayudar a continuar la investigación. El vehículo del sospechoso fue examinado con un peine de dientes finos y al registrar la guantera encontraron una llave. Cuando se preguntó de dónde era la llave, dijo que no lo recordaba. En cualquier caso, no sirve para su garage, ni para su casa, ni para una puerta. No le sirve para nada en su domicilio.
Mientras esperan los resultados del análisis de todas las pistas tomadas, los policías deciden revisar el teléfono de Cyril Koskinas. Durante el historial de sus llamadas a lo largo del año, el teléfono de Cyril registró 10.000 llamadas a 500 personas distintas a lo largo de todo un año. Nos llama la atención una fecha y una hora en específico. Tan solo el 20 de julio de 2004, cuando hace una llamada a las 6:30 horas a su abuela, lo que es inusual de acuerdo a su registro telefónico, donde suele llamar a mediodía y por la tarde, etc. Pero esta llamada tan temprana solo se produce una vez y al mismo día se encuentra el cuerpo de Angelique. La abuela de Cyril Koskinas fue convocada inmediatamente a la policía. No recuerda precisamente esa llamada. Dice que es posible que la llamara. No lo niega, pero tampoco la recuerda. Así que decidimos continuar nuestras investigaciones de una manera bastante clásica, como hacemos en este tipo de investigaciones. Registramos la casa de la abuela por su relación tan estrecha con Cyril. Y esta búsqueda revela muchas sorpresas. En la bolsa deportiva de Cyril, que se encontró durante el registro de la casa, se descubrieron herramientas y utensilios para prácticas sadomasoquistas. Entre ellas, unas esposas, una mordaza y un sujetador. Y en un diccionario que había sido utilizado previamente como escondite, descubrieron 2 cintas de video. Con esta búsqueda ya teníamos mucho material interesante. El trabajo de los investigadores fue enviarlos a peritaje, a la pericia de las cintas. Queríamos saber qué había en ellas para ver si las podemos utilizar eventualmente para saber si eran de interés en el marco de la investigación o no. Y entonces enviaron todas las herramientas para el peritaje en el aspecto del ADN con la búsqueda de posibles rastros en estos objetos. Los investigadores no tardan en ver las 2 cintas de video encontradas en la casa de la abuela de Cyril Koskinas, cuyo contenido resulta decisivo para el avance de la investigación. Estas cintas de video son obviamente grabadas por Cyril. Él se filmó teniendo sexo sadomasoquista. Las cosas están a punto de irse de las manos cuando en una de las cintas de video reconocen formalmente a Angelique. Y en la otra cinta identifican a una joven de piel oscura, que podría ser perfectamente la primera de las jóvenes encontradas en la esclusa de Fray-sur-Marne. Pero no vemos su rostro. En los diferentes videos que tenemos se puede apreciar que él siente un verdadero placer al ver sufrir a sus víctimas, o al menos esposarlas y amordazarlas. Frente a estos elementos, el sospechoso empieza a cambiar su discurso. Cyril, por supuesto, aportó nuevas explicaciones. Explicó que Angelique no solo es su mejor amiga, sino que también ha sido su compañera sexual durante un cierto número de días, de semanas, y que efectivamente han estado jugando juntos a juegos sadomasoquistas. Sin embargo, el joven sigue negando ser el causante de la muerte de la joven. Los investigadores confían ahora en las pruebas de ADN para declararlo culpable. En un caso penal, el ADN es una fuente de información crucial, porque los datos de identificación nos permiten afirmar con certeza, o casi, el origen biológico del ADN. Y por lo tanto, nos da la certeza de quién dejó un rastro biológico. Se analizó el contenido de la bolsa de la aspiradora incautada en la casa de Cyril Koskinas. Y los expertos encontraron cabellos en el polvo, pistas que podrían resultar decisivas. El pelo tiene la particularidad de que crece a partir del bulbo, y es en el bulbo del pelo donde se encuentra el ADN, que es lo que utilizan para la toma de huellas genéticas. En la bolsa de la aspiradora, los peritos destacaron 2 características capilares. Encontramos elementos capilares, cabellos que son rastreables con el ADN de Angelique, lo cual es un elemento adicional que socava la relación entre Cyril y Angelique. Pero también encontramos un segundo sistema capilar, un segundo ADN que no está identificado. Esto fue muy interesante. Teníamos 2 cadáveres y teníamos 2 sistemas de cabello encontrados en la bolsa de la aspiradora de Cyril Koskinas.
Por ello, se ordenaron nuevas pruebas forenses para comparar este ADN desconocido con el de la primera víctima encontrada. Al mismo tiempo, también se analizó la correa que ataba el cuerpo de Angelique, pero el objeto había estado en el agua, lo cual hace muy difícil su manejo. La estancia en el agua es la más desfavorable para la explotación del ADN en un objeto, pues el agua desprenderá las células presentes. Por lo tanto, a menos que se tenga mucha suerte, el ADN podría seguir atrapado en los pliegues de la correa. Pero es posible que en un lapso de 24 a 48 horas ya no se encuentren rastros de ADN. A pesar de ello, los expertos consiguen que este índice esencial hable por sí mismo. No solo encontramos el ADN de Angelique, lo que parece legítimo y lógico, sino también el de Cyril Koskinas. Para los investigadores, entonces existe un vínculo directo entre el cuerpo de Angelique y Cyril Koskinas, y tendrá que explicar esto. Esta vez, los investigadores creen tener pruebas suficientes para condenar a su sospechoso y efectivamente, 2 horas antes de que finalice su custodia, Cyril Koskinas decide hablar. Cyril les explica que tenía una cita el 19 de julio con Angelique en su casa y allí la ató con cinta. Le puso una mordaza en la boca y tomó su cámara para filmar la escena. Durante esta sesión, Cyril explica que Angelique gemía mucho, pero que él pensaba que estaba fingiendo para excitarlo más en su relación. En algún momento perdió el conocimiento. Él inmediatamente le quitó la mordaza e intentó reanimarla, pero sin éxito, y dedujo que había muerto. En este punto nos dice que pasará cierto tiempo con el cuerpo de Angelique, unas 5 horas. El hombre explica que entonces tomó la decisión de deshacerse del cuerpo de la joven. Fue a la planta baja para tomar una maleta, misma que subió a su casa. Metió a Angelique en la maleta, antes de volver a bajar a su vehículo. Él metió el cuerpo ahí, en el maletero, y partió hacia Fres-sur-Marne, donde tiró el cuerpo, tal y como estaba, aún atado para que se hundiera al caer al agua y llegara hasta el fondo. Pero Cyril Koskinas también admite que intentó cubrir sus huellas. Cyril explica entonces que se envió mensajes de texto a sí mismo desde el teléfono móvil de Angelique para dirigir las sospechas hacia Gregory. Estos son los famosos mensajes de texto que Cyril Koskinas mostró a los investigadores en los que la joven aseguraba estar con su exnovio y que éste la amenazaba. Las piezas del rompecabezas parecen encajar, pero los policías tienen la sensación de que su sospechoso no les ha contado toda la verdad. En particular, el hecho de que afirme que estaba muerta cuando la autopsia reveló que Angelique estaba claramente viva cuando fue arrojada al agua. Luego, al intervenir el teléfono móvil de Cyril, también se dan cuenta de que el hecho de que haya esperado 5 horas junto al cadáver no encaja con su agenda telefónica ni con la hora de salida hacia Fres-sur-Marne. Los investigadores creen aún menos en la tesis del accidente que en el video que recuperaron de la abuela de Cyril Koskinas, en el que vemos los últimos momentos de Angelique. Está claro que la joven no consintió mantener una relación sadomasoquista. Está claro que no es un juego. Al menos no para Angelique. Evidentemente, las ataduras se estrechan cada vez más. Se ve que le pelea, que no está de acuerdo. Y sin embargo, Cyril Koskinas insiste más y más añadiendo más ataduras. Pero conseguir que Cyril Koskinas hable está resultando difícil. Los investigadores son conscientes de que se enfrentan a una personalidad compleja e imprevisible. Las personas firman con su firma habitual o con su nombre o con una X o una cruz, pero él hizo algo completamente diferente, que no había pasado antes en las audiencias de personas en custodia policial. Firmó con un genital masculino erecto. Creo que Cyril es una persona muy manipuladora. No creo que tenga ninguna locura ni problemas psicológicos en absoluto.
Cuando él firma sus declaraciones, lo hace dibujando un pene. Creo que lo hizo con un propósito específico. No sé cuál es, pero no es porque se encuentre en un estado de locura. Es un elemento extremadamente narcisista, es decir, lo que en criminología llamamos un yo grandioso, es decir, una especie de inflación del sentimiento del yo. El segundo elemento es un elemento perverso. La perversión significa avergonzar a los demás, ponerlos en una posición de impotencia. Es más fácil para él firmar con un pene que firmar con su firma real, lo que mostraría su identidad y lo descubriría ante los demás. Sin embargo, los investigadores continúan con los interrogatorios. Esperan obtener una confesión completa, en particular sobre la primera víctima, a la que creen haber reconocido en la foto y los videos encontrados durante los distintos registros. Cyril dice que no tuvo nada que ver con este crimen. Cyril explica que la chica de la foto y el video es una exnovia con la que mantuvo relaciones sexuales sadomasoquistas y no tiene ninguna relación con la primera víctima. Todavía convencidos de que el hombre les miente, los policías esperan mucho de los otros peritajes en curso. Desgraciadamente, respecto al rollo adhesivo encontrado en su casa, se determinó que era el mismo tipo de adhesivo. Sin embargo, los expertos no podían decirnos si el adhesivo encontrado en el cadáver venía del mismo rollo. Esto no era posible en ese momento. Y en la cinta adhesiva que se utilizó para atar el cuerpo de la primera víctima no se encontraron rastros de ADN. Por el momento no había pruebas convincentes que vincularan a Cyril Koskinas con la muerte de la joven desconocida. Los investigadores estaban convencidos de que Cyril Koskinas estaba implicado en la muerte de las dos jóvenes encontradas en el canal de Oort. Por lo tanto, era esencial que lograran identificar a la primera víctima y deciden revisar de nuevo los registros telefónicos del sospechoso. Los investigadores descubrieron que de las 10.000 llamadas realizadas en un año, había al menos 10 números que pertenecían a prostitutas. Y hubo un número en particular que llamó la atención de los investigadores. Un número al que Cyril llamaba con mucha regularidad, pero desde el 7 de julio ya no lo llamaba en absoluto. Tras comprobarlo, los policías también descubrieron que este número de teléfono estaba inactivo desde la misma fecha. La propietaria de este número fue rápidamente identificada como una tal Omeina, pero no pudo ser encontrada. Se trataba de una joven que no llegaba a los 30 años, de origen magrebí, que vivía en el 12º distrito de París, que trabajaba como chica de compañía y que desde hacía varios meses, a través de cierto número de anuncios en páginas de web especializadas y en revistas especializadas, se dedicaba al sadomasoquismo suave. Convencidos de que se trataba de la primera víctima, los policías convocaron a todos los clientes de la prostituta. Deciden mostrarle la foto que habían descubierto en casa de Cyril, la de la chica con sombrero, a los clientes de estos sitios de prostitución, y ellos reconocen formalmente a Omeina. Al alcanzar el objetivo, los investigadores se pusieron en contacto con la familia de Omeina. Sus padres explicaron a los investigadores que no tenían noticias de su hija desde hacía aproximadamente 2 meses y que estaban muy preocupados. Los policías les pidieron que tomaran muestras de ADN. Lo que obviamente hicieron fueron pruebas de ADN con la primera víctima y los resultados llegaron rápidamente. Resultó que era Omeina, era su hija, así que finalmente descubrimos la identidad de la primera víctima. Para los padres de la joven, fue un doble golpe, completamente devastador. Es una familia que estaba completamente devastada, porque nadie sabía de su actividad profesional en París. Y así descubrieron tanto su muerte, las circunstancias de su muerte y su actividad profesional. Así que los padres estaban devastados porque se enteraron de todo esto al mismo tiempo. Y para ellos, esta joven era su luz, así que para ellos, esto fue terrible.
Los policías no tienen dudas. Cyril Koskinas era claramente cliente de Omeina. Pero ¿por qué a partir del 7 de julio de 2004 ya no estuvieron en contacto, 12 días antes del descubrimiento del cadáver de la joven? Los investigadores examinaron entonces los registros telefónicos de Omeina de ese día y los compararon con los del sospechoso. Los policías pudieron reconstruir la agenda de Omeina y descubrieron que el 7 de julio había salido de París hacia la estación de Villeparisis. Y ese mismo día el servicio telefónico de Cyril Koskinas lo situó en un lugar relativamente cercano a esa estación. Otra pista que los expertos consideraron de extrema importancia es que ambos teléfonos se apagaron a la misma hora y en el mismo lugar el 7 de julio. También descubrimos que el teléfono de Omeina se corta alrededor de las 13:50 horas y a partir de ese momento no vuelve a responder el teléfono. La señal de teléfono de Omeina se detiene al principio de la tarde. La de Cyril Koskinas comienza en realidad al final de la tarde. Hay un periodo de tiempo, un par de horas, durante el cual ambos teléfonos están vinculados al mismo lugar y se apagan sistemáticamente. En ese momento, los policías tienen una serie de indicios que les llevan a decir que Cyril podría haber sido la última persona que vio a Omeina antes de que la señal de su teléfono dejara de sonar. Así que, obviamente, estas son pistas bastante importantes que les permiten decir que aunque Cyril no la haya matado, debe haber jugado un papel en la muerte de esta joven. Luego llegaron los resultados del análisis de ADN, que despejaron cualquier duda. El caso condenatorio para Cyril Koskinas. El paño de cocina y la servilleta con sangre en su casa. La sangre coincide con Omeina. El ADN de Omeina se encontró en la bolsa hallada en el domicilio de la abuela, en la mordaza y en el sujetador. Y el tercer elemento del análisis de ADN fue, por supuesto, el famoso ADN que no se había determinado hasta ese momento. El cabello encontrado en la bolsa de la aspiradora de Cyril Koskinas. Ese también tuvo coincidencia y se demostró que este ADN era el de Omeina. Esta vez, los policías tienen pruebas irrefutables de que Omeina fue a casa de Cyril Koskinas, pero eso no es todo. Mientras los investigadores continuaban su trabajo, obviamente nos interesamos por lo que había ocurrido en los días siguientes. Teníamos la hora probable de la muerte de Omeina, que fue en la tarde del 7 de julio. Los investigadores del análisis telefónico descubrieron que el día 8, al día siguiente de la muerte de Omeina, Cyril Koskinas se desplazó a París y realizó una llamada a una central de retransmisión en las inmediaciones en el distrito 12 del domicilio de Omeina. Esto fue muy interesante porque descubrimos un juego de llaves que todavía no estaban relacionadas con nada. Pensamos que era la llave de la casa de Omeina. Y entonces fuimos a su casa en el 12º distrito de París y ahí nos dimos cuenta de que es la llave de su piso. Además, al analizar las cuentas bancarias de Cyril Koskinas, los investigadores descubren un motivo que puede explicar por qué fue a la casa de la joven. Un depósito de 350 euros en efectivo apareció en la cuenta de Cyril Koskinas en los días siguientes, algo que Cyril Koskinas nunca mencionó en los interrogatorios. En cualquier caso, las evidencias mostraban un claro patrón. Los investigadores pensaban que Cyril Koskinas no solo había matado a esta joven, la había arrojado viva al canal y que también había robado el dinero que llevaba en su bolso. Esto nos da una imagen bastante negativa de él. Cyril Koskinas vuelve a ser interrogado y ante estos nuevos elementos condenatorios, el hombre se ve obligado a admitir que conocía a Omeina. Pero, para sorpresa de todos, da a los investigadores una versión de los hechos que incrimina a otra persona, su excuñado, un tal Christophe. Él nos dijo que tenía una cita con esta prostituta en su domicilio, que él estaba ahí cuando ella llegó, que se fue y que cuando regresó se dio cuenta de que la joven estaba muerta y le pidió que se deshiciera de ella. Volvió a salir de su casa y cuando regresó no había ningún cuerpo y Christophe ya no estaba ahí. No sabe qué pasó después, pero culpó a su excuñado. Esta increíble versión está lejos de convencer a los investigadores y Christophe es rápidamente exculpado.
Entre los elementos que nos permitieron contradecir esta versión dada por Cyril Koskinas estaban por un lado el hecho de que el ADN de esta persona nunca se encontró en ningún objeto, lo que tiende a hacernos pensar que no estuvo en contacto con este objeto y no participó donde no estaba presente. Y en segundo lugar está la coartada aportada por esta persona que declaró tener una coartada con respecto a su empleador, que fue verificada y confirmada, lo que permitió a los tribunales exonerarlo. Así que es una pista sin fundamentos y solo es una forma de que Cyril culpe a otra persona por algo que él hizo. El 30 de julio de 2004, 11 días después del descubrimiento del primer cadáver, Cyril Koskinas fue acusado de los 2 homicidios. Como investigadores teníamos una visión muy clara de que los elementos que se acumulaban sobre Cyril Koskinas eran evidentes, casi indiscutibles, y que en conjunto, aunque el interesado diera una versión más bien accidental del primer cuerpo, el de Angelique, y una versión que no explicaba satisfactoriamente lo del cuerpo de Omeina. Sin embargo, las pruebas contra él seguían siendo muy importantes y los investigadores creían que se trataba de un doble asesinato. El 21 de junio de 2006, casi 2 años después de los hechos, el juez de instrucción organizó una reconstrucción en el domicilio de Cyril Koskinas. El objetivo de los investigadores era confrontar al sospechoso con sus contradicciones y obtener así una confesión completa. Se mostró muy relajado cuando se le pidió que rehiciera los hechos. Él lo hizo con alguna de las personas que convivían con Angelique en particular. Y él le preguntó, ¿te estoy haciendo daño? Lo que importa realmente, el joven cortés y amable, ¿solo estaba de paseo? El joven persiste en su versión de los hechos. La muerte de Angelique fue accidental y él no tuvo nada que ver con la de Omeina. Los policías no solo no lo creen, sino que incluso tienen la sensación de que Cyril Koskinas premeditó ambos crímenes. Entre los elementos que nos hacían inclinarnos por la hipótesis de la premeditación, sobre todo en el caso de Angelique, está el hecho de que llegó a recoger a Angelique de una manera inusual. Normalmente, cuando venía a recoger a Angelique a casa de sus padres, aparcaba delante de la casa. Ese día descubrimos que no solo no aparcó delante de la casa, sino que lo hizo bastante lejos, en una calle pequeña, como para que nadie lo viera. Ese es un elemento para nosotros los investigadores de que ya había una premeditación. Pero cuando la representación llega a su fin, el comportamiento de Cyril Koskinas deja repentinamente atónitos a los investigadores. Tras dejar el piso, fuimos a su garage. Lo único que le preocupaba a Cyril era saber si su auto había sido dañado por los diversos exámenes de los técnicos forenses. En un momento dado teníamos a uno de nuestros técnicos que, para abrir su maletín, lo puso sobre el auto de Cyril Koskinas. Y entonces vimos a Cyril perder la compostura y empezar a insultar al policía y decirle al juez de instrucción, pídele a este imbécil que quite su basura de mi auto. Estábamos allí porque había 2 mujeres jóvenes que habían muerto en circunstancias horribles. Y lo único que le preocupaba era que el maletín del investigador pudiera dañar el techo de su auto. Para mí, fue absolutamente surrealista. Cyril Koskinas no parecía preocuparse por el objetivo por el que estábamos ahí. Ante los atónitos investigadores, Cyril Koskinas revela por fin su verdadero rostro. En ese momento, todos nos dimos cuenta de que este tipo era capaz de explotar. Nos dimos cuenta de la violencia que era capaz de desarrollar por nada. En algo importante imaginamos que podía ser mucho, mucho más fuerte. Cuando se cierra la investigación, la peligrosidad de Cyril ya no está en duda, y los investigadores están seguros de haber encontrado a un potencial asesino en serie. Hay muy poco tiempo entre las 2 víctimas. Tenemos un proceso casi idéntico y, sobre todo, el perfil de alguien que solo puede encontrar su placer en el sufrimiento del otro. Desde el momento en que se dan cuenta de que su verdadero placer se encuentra en la muerte del otro, no hay razón para que se detengan. Cyril tiene el perfil completo de un asesino en serie. Tiene toda la psique y todo el
potencial para continuar. Creo que incluso si la policía no lo hubiera detenido, habría otras víctimas. En este caso, nos encontramos al principio de una serie iniciada por Cyril Koskinas. El primer incidente, el 7 de julio. El segundo, el 19 de julio. Y hubo un incidente anterior, que fue un caso de encierro y agresión sexual que, afortunadamente, terminó bien para la víctima porque logró escapar de la casa de Cyril Koskinas. Stephanie tuvo la suerte de escapar de las garras del asesino, pero cuando piensa en las dos víctimas de Cyril Koskinas, no puede evitar sentir un gran pesar. Me identifico con ellas en plural porque todavía estaban atadas, amordazadas, algo que yo viví, excepto que por desgracia para ellas fue más largo, mucho más largo. Y si me hubieran creído desde el principio, seguirían aquí. El 16 de septiembre del año 2008, Cyril Koskinas fue condenado a cadena perpetua. Inició una apelación, pero finalmente retiró la demanda.